vacuolas muy pequeñas, pero en realidad en las células animales esos son tratados como endosomas o lisosomas, ¿sí? No tienen plastos y tienen centríolos, ¿sí? Esas características son particulares de una célula animal. En cambio, las células vegetales tienen una pared celular de celulosa, ¿sí? No tienen esa cubierta celular que sí tienen las células animales. La membrana plasmática de las plantas no tiene colesterol, ¿sí? No tienen lisosomas las plantas, o sea, las células vegetales. Sí tienen vacuolas, tienen plastos y carecen de centríolos, ¿sí? Básicamente los centríolos están relacionados con el uso mitótico, ¿sí? Entonces, fíjense ahí tienen la estructura de una célula vegetal, donde se ven todos los organelos que comparte, el núcleo, el citoplasma, las mitocondrias, acá hay cloroplasto que no tienen los animales, tienen Golgi, retículo plasmático liso y rugoso, similar a las células animales. Otra característica de la célula vegetal es esta pared celular que tiene plasmodesmos, que son los lugares por donde recurren, o sea, producen intercambio entre célula y célula, ¿sí? Es una pared celular de celulosa y otro organelo que está presente acá y que ocupa un gran lugar en la célula es la vacuola. Recuerdan que había, las células adultas puede ocupar el 90% de la vacuola y está relacionado con de la célula, perdón, ocupa la vacuola y está relacionado con la turgencia celular, que ayuda también al crecimiento de la célula. ¿Estamos? Bueno, y acá tiene una célula animal típica, con todas las estructuras, el núcleo, el nucleolo, retículo plasmático liso, rugoso, las mitocondrias, los lisosomas que no están en las plantas, el par de centríolos que no están en la planta, ¿sí? Hay una cubierta celular oligocálix, ¿sí? Bueno, todos los otros organelos que comparten, los ribosomas, el retículo plasmático rugoso, liso. Bien, ahora vamos a hablar un poquito del tamaño de las células. Básicamente, el tamaño de las células eucariotas es muy variable debido a que hay numerosas células y numerosas funciones que cumplen, ¿no es cierto? Con el microscopio se pudieron ver un montón de estructuras, ¿sí? Entonces, vieron que estas que están acá son bacterias, ¿sí? Esta es una célula procariota. Las bacterias son muy pequeñitas, miden entre 1 a 5 micras. Esta es una bacteria, le voy a escribir pues si no, podemos confundir. ¿Sí? En cambio, esto son células sanguíneas, un glóbulo rojo y este creo que un glóbulo blanco, tiene entre 10 a 30 micras. Los micoplasmas también son células, los micoplasmas son células procariotas, ¿sí? Son células muy pequeñas que miden hasta 0,2 micras. También estas dos son procariotas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a poner acá arriba. Bueno, estas dos son procariotas y estas dos que están acá son procariotas y estas son eucariotas. Acá tiene una célula que es la neurona, que también tiene un tamaño mucho más grande que las otras, ¿sí? Bien. Vamos ahora a cómo se originaron estas células. Ustedes no sé si se acuerdan de la primera teoría, yo le hablé de una teoría muy, no es tan, eh, es bastante reciente, es una teoría que establece cómo se originaron evolutivamente hablando las células eucariotas, ¿sí? Esas células se creen que fueron transiciones evolutivas que ocurrieron entre una célula procariota que fue fagocitada por otra célula procariota y que dieron origen a las células eucariotas, ¿sí? Están relacionados como que se fueron originando estos organismos. La hipótesis más aceptada es esta,
la teoría de la endosimbiosis, que fue propuesta por Margulis, ¿sí? Que está relacionado con las semejanzas que hay entre los organelos como las mitocondrias y cloroplastos con las procariotas, que se consideran que fueron probablemente esos organelos, tienen también la capacidad de ser organelos independientes, ¿no es cierto? Y se cree que una bacteria, una célula procariota, ingirió una bacteria aeróbica, si esos aeróbicos fueron ahí protegidos por esa bacteria, esa célula procariota, y generaron energía para esa célula. De esa manera se originaron las mitocondrias, ¿sí? Esas células aeróbicas, las procariotas, se transformaron en mitocondrias. Por supuesto que es un proceso de endosimbiosis. La simbiosis es una asociación entre dos organismos que impide que esos vuelvan a vivir de manera independiente, ¿sí? Entonces, ya una vez que esa bacteria fue fagocitada por ese procariota, ya no pudo salir a vivir de manera independiente, así se originaron las mitocondrias. También de esa manera eh, se cree que esos procariotas primitivos ingirieron cianobacterias, que son las procariotas, las algas fotosintéticas, o sea, que tengan capacidad de fotosíntesis, ¿sí? Esas cianobacterias fueron fagocitadas por ese procariota y de esa manera llegó a ser un cloroplasto que por supuesto que con el tiempo no puede vivir fuera de esa célula. Y así se originaron las células animales y las células vegetales. Hay pruebas que validan esta teoría, que como ya le dije, estos organelos, como las mitocondrias y los cloroplastos, tienen una doble envoltura. Se cree que una es de la célula que le fagocita a la otra, ¿sí? Entonces la externa es igual a la de una célula eucariota, ¿sí? Y después la membrana interna de los cloroplastos es similar a la de los procariotas fotosintéticos también. Muchos eucariotas unicelulares actualmente tienen bacterias simbióticas que viven en el interior, cianobacterias o eucariotas inferiores, ¿sí? Es otra prueba a favor, ¿sí? Bien, vamos a hablar ahora del origen. Esto de nuevo vamos a ver la teoría, porque es muy importante que sepan cómo se originaron estos organismos, ¿sí? Los niveles de organización de los seres vivos. Básicamente nosotros partimos del concepto de célula, ¿no es cierto? Decimos que si bien hay una complejidad estructural de los seres vivos, nosotros lo primero que diferenciamos es una célula, ¿sí? Y esa célula tiene que tener la capacidad de realizar todas las funciones vitales, las cuatro. Entonces hablamos de nivel de organización celular o protoplasmático, que comprende organismos completos constituidos por una sola célula que llevan a cabo las funciones vitales básicas que cualquier organismo animal o planta complejo lo puede realizar. Esta célula presenta organelos especializados que están relacionados con zonas o divisiones de trabajo. También tiene elementos locomotores, elementos digestivos, y este tipo de organización se encuentra en los protistas, por ejemplo, unicelulares como las amebas, los paramecios, organismos ciliados, flagelados como algas unicelulares, ¿sí? Esta es una ameba, este es un paramecio. No, perdón, esta es una euglena y este es un paramecio. Bien. El otro nivel de organización es el de agregado de células, comprende aquellos organismos que poseen grupos de células diferenciadas funcionalmente, de manera que algunas llevan a cabo procesos de nutrición, otras de reproducción y así sucesivamente. Es como que en ese mismo aglomerado o agregado hay células que están relacionadas con la reproducción, por ejemplo, no células, sino, sí, se agrupan las células para formar una función diferente. Acá tenemos el género Volvox, ¿sí? También están las esponjas y estas algas coloniales que son del género Volvox. Los nidarios, como las medusas. Perdón. Estoy diciendo, este es el tisular. ¡Fuera! Los poríferos, quiero decir, ¿sí? Fíjense que son las esponjas que tienen zonas relacionadas con bueno, o sea, tienen células que están asociadas con distintas funciones, como por ejemplo, hay algunas que generan corriente de agua y atrapan alimentos, y otras que recubren las superficies, son los pinacocitos,
y los coanocitos. ¿Sí? Acá recién están las medusas, que me confundí, que son el nivel tisular, ¿sí? Comprende aquellos organismos en los que las células se agrupan y se especializan operando de manera coordinada. De esa manera van a modificar su estructura para la función que van a desarrollar. Dentro de este están las medusas, las hidras y los corales, donde se observan tejidos bien definidos, como por ejemplo hay una red nerviosa formada por células nerviosas y prolongaciones que cumplen funciones de coordinación. En el cuarto nivel está el nivel de órganos, que está presente en aquellos seres vivos donde los tejidos diferentes se han integrado estructural y funcionalmente para formar órganos. ¿Sí? En este nivel están un grupo de animales que representan, que son los gusanos planos, los platelmintos, que son las planarias de agua dulce, duelas y tenias intestinales. Hay órganos bien definidos como manchas oculares, faringe, órganos reproductores complejos. ¿Sí? Y en el quinto lugar está el nivel de organización de sistemas de órganos, ¿sí? Donde acá ya, que acá básicamente está entre las plantas y los animales superiores, que tienen tamaño mayor como los mamíferos y las plantas con flores, donde se diferencian órganos, o sea, donde se observan órganos que se agruparon para para formar un sistema, por ejemplo, un sistema circulatorio, un sistema respiratorio, un sistema digestivo, ¿sí? Que ya están asociados todos de acuerdo a la función que van a realizar. Bien, ahora vamos a hablar de la diferenciación, otra vez me retoma mi PowerPoint, de la diferenciación celular. La diferenciación celular, no sé si le quedó alguna duda con respecto al nivel de organización y a la teoría de la endosimbiosis. Hola. Acá en esto de los niveles hay un práctico donde ustedes van a desarrollar y van a tratar de identificar organismos que estén presentes en el nivel celular protoplasmático, a nivel agregado de células, a nivel de tisular, a nivel de órganos y a nivel de sistema de órganos, ¿sí? Bien, vamos al proceso de diferenciación celular. Básicamente, cuando nosotros hablamos de células, vemos que hay células que están relacionadas con la función que van a cumplir, ¿no es cierto? Entonces, el proceso de diferenciación celular es a través del cual una célula que embriológicamente hablando no está especializada, se convierte en una célula especializada para cumplir una función determinada, ¿sí? Entonces, lo que sucede es un cambio que se da, por ejemplo, acá fíjense, esto es un proceso, a partir de ese cigoto se va formando el embrión y acaban, dependiendo de la función que van a cumplir, se van especializando y se van formando los distintos tipos de células. Las germinales, de la piel, las del mesodermo, ¿sí? La del endodermo, dependiendo del lugar donde se van a encontrar. Perdón, ectodermo, mesodermo y endodermo. Bien, cuando nosotros hablamos de diferenciación celular, estamos hablando de que las células adquieren su estructura y aspectos característicos, implican la síntesis de diferentes proteínas, dependiendo del lugar donde se encuentren, y por supuesto va a estar determinado por el ADN. La información genética se expresa de manera distinta a través de la regulación de la expresión de los genes, y una vez que se establece, se mantiene y persiste durante toda la vida hasta la muerte. Estas células diferenciadas no pueden convertirse en otro tipo de célula bajo ninguna condición, ni siquiera cuando son manipuladas experimentalmente. El estado de diferenciación se transmite a la célula hija cuando una célula se divide. Bien, después tenemos, por último, la muerte celular, que es un fenómeno común durante todas las etapas de la vida de un organismo pluricelular y durante el desarrollo embrionario. En el desarrollo, la muerte celular permite eliminar tejidos provisorios, remover células innecesarias y originar conductos u orificios, ¿sí? Esa muerte de esas células permite también eliminar células innecesarias, células dañadas, envejecidas, peligrosas para el organismo, como tumorales, infectadas, autorreactivas, como los linfocitos T que dañan al organismo.
La muerte celular programada recibe el nombre de apoptosis. No produce reacciones inflamatorias y tampoco altera la forma del tejido. En cambio, la muerte celular accidental es la necrosis, produce reacciones inflamatorias y altera la forma del tejido. La muerte celular programada está relacionada, o sea, es programada por el propio ADN del cuerpo, ¿sí? Y generalmente se utiliza para diferenciar de la necrosis, que es la muerte accidental producida por lesión o traumatismo, ¿sí? Entonces, esa muerte, la apoptosis, como le dijimos, no hay reacción inflamatoria ni alteraciones. En cambio, en este proceso de la apoptosis, se desencadena moléculas reguladoras e inductoras que van a desencadenar progresivamente la muerte de esas células. Esas moléculas inductoras provienen de células vecinas o células distantes a través de la sangre, como las hormonas, por ejemplo. En el caso de la apoptosis, ¿sí? En el caso del desarrollo embrionario, sirve para eliminar tejidos provisorios, remover células innecesarias, eliminar conductos o orificios. En la etapa adulta permite también eliminar células innecesarias, desechar células dañadas o envejecidas, o eliminar células peligrosas para el organismo. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo se desarrolla la apoptosis? Es un mecanismo donde hay un proceso, como ya les dije, que está desencadenado por ejemplo, hormonas, ¿sí? Hay una serie de cambios celulares que son característicos. En primer lugar, se compacta la cromatina, se desintegra el citoesqueleto, de manera que la célula se vuelve esférica y pierde contacto con las células vecinas. En segundo lugar, esas moléculas de ADN se fragmentan como consecuencia de la actividad de enzimas específicas, ¿sí? Después el citosol o matriz citoplasmática y los organelos se condensan. Luego los cortes producidos en el ADN provocan la fragmentación del núcleo, que se divide en fragmentos mucho más pequeños de cromatina. Se produce parte sobresaliente en la célula, cada una de las cuales contienen fragmentos de núcleo. Estas partes se separan de la célula en forma de pequeñas bolsas llamadas vesículas apoptóticas, ¿sí? Que son ingeridas por macrófagos, y luego van a otras células vecinas. Acá fíjense, ocurre todo este proceso que te lo estaba contando, como una célula normal, como produce toda esa condensación de la cromatina, la fragmentación del citoesqueleto, del núcleo, del ADN, ¿sí? Colapsa el núcleo, ¿sí? Se forman las vesículas apoptóticas, y luego son disgregadas por los macrófagos. Y ahí ocurre lisis de los cuerpos apoptóticos. Es como que se desintegra totalmente. Es en el caso de la apoptosis. La necrosis, bueno, es algo que no está programado y es algo que también está relacionado con, por ejemplo, una herida, ¿sí? Una laceración, una necrosis. Bueno, esto es con respecto al tema tema 4. Esta es la bibliografía, es muy similar al resto, o sea, ustedes saben que yo más o menos leo los mismos libros, el Karp, el Arber, el Lodich, el Purves, el Solomon, el Villet, ¿sí? Cualquier duda o pregunta que tengan, me escriben. Yo el jueves voy a subir al mediodía una guía de actividades, ¿sí? Para que ustedes fijen los conocimientos desarrollados hasta el momento. O sea, esa guía va a incluir tema 1, tema 2, tema 3 y tema 4. ¿Por qué? Porque el tema 5 es bastante complejo, largo. Voy a dejar de presentar y voy a detener la grabación para poder fijar hasta el tema desarrollado hasta acá, ¿sí? ¿Les parece bien, chicos? Entonces recién el otro martes